Capítulo 18. A las 8 de la mañana un rayo del día vino a despertarnos. Las 1000 facetas de lava de las paredes lo recogían al paso y lo desmenuzaban como una lluvia de centellas. Aquella claridad era suficiente para distinguir los objetos circunstantes. ¿Qué te parece, Axel?, exclamó mi tío restregándose las manos. Has pasado en toda tu vida una noche más pacífica en nuestra casa de Königstrasse. Aquí no hay ruido de carretas, gritos de vendedores ambulantes, ni vociferaciones de barqueros. Sin duda, en el fondo de este pozo estamos muy tranquilos, pero esta misma calma tiene algo de aterrador. ¡Muchacho!, exclamó mi tío. Si te asustas ya, ¿qué será más adelante? Aún no hemos penetrado una pulgada en las entrañas de la tierra. ¿Qué queréis decir? Quiero decir que aún no hemos alcanzado más que el suelo de la isla. Este largo tubo vertical que conduce al cráter de Sneffels se detiene a poca diferencia al nivel del mar. ¿Estáis de ello seguro? Muy seguro. Consulta el barómetro. Efectivamente, el mercurio, que a medida que nosotros bajábamos fue subiendo poco a poco en el instrumento, se había detenido a 29 pulgadas. ¿Ya lo ves?, repuso el profesor. Aún no tenemos más que la presión de una atmósfera y estoy aguardando con ansia el momento de reemplazar el termómetro con el manómetro. El termómetro, en efecto, iba a ser inútil desde el momento en que el peso del aire excediese a su presión calculada al nivel del océano. Pero, dije yo, ¿no es de temer que sea muy penosa una presión siempre en aumento? No. Bajaremos lentamente y nuestros pulmones se habituarán a respirar una atmósfera más comprimida. Los aeronautas, elevándose sobre las capas superiores, acaban por carecer de aire, y nosotros tendremos tal vez demasiado. Lo prefiero. No perdamos un instante. ¿Dónde está el paquete que nos ha precedido en el interior de la montaña? Me acordé entonces de que la víspera por la tarde lo habíamos buscado inútilmente. Mi tío interrogó a Hans, el cual, después de haber mirado atentamente con sus ojos de cazador, respondió: Der Hütte. ¡Allá arriba! En efecto, el paquete había quedado enganchado a una prominencia de roca a 100 pies encima de nuestra cabeza. Inmediatamente el ágil islandés se encaramó como un gato, y a los pocos minutos el paquete estaba con nosotros. Ahora, dijo mi tío, almorcemos, pero almorcemos fuerte, como corresponde a gentes que pueden verse obligadas a correr mucho. Rociamos la galleta y la carne con unos cuantos tragos de agua mezclada con nebrina. Después del almuerzo, sacó mi tío del bolsillo un libro de memorias destinado a sus observaciones. Tomó sucesivamente varios instrumentos y apuntó los siguientes datos. Lunes 1 de julio. Cronómetro, 8 horas 17 minutos de la mañana. Barómetro, 29 pulgadas 7 libras. Termómetro, 6 grados. Dirección, este-sureste. Esta última observación se aplicaba a la galería oscura y fue indicada por la brújula. Ahora, Axel, exclamó el profesor con voz entusiasta, vamos a hundirnos verdaderamente en las entrañas del globo. He aquí, pues, el momento preciso en que empieza nuestro viaje. Sin decir más, mi tío cogió con una mano el aparato de Ruhmkorff que llevaba colgado del cuello. Con la otra puso la corriente eléctrica en comunicación con la serpentina de la linterna, y una luz bastante viva disipó las tinieblas de la galería. Hans llevaba el segundo aparato, que funcionó también. Esta ingeniosa aplicación de la electricidad nos permitía ir creando durante mucho tiempo un día artificial, aún en medio de los gases más inflamables. ¡En marcha!, ordenó mi tío. Cada cual cogió su fardo. Hans se encargó de empujar hacia adelante el paquete de cuerdas y vestidos, y entramos en la galería, formando yo la retaguardia. En el momento de abismarme en aquel oscuro corredor, levanté la cabeza, y por última vez en el campo del inmenso tubo
percibí aquel cielo de Islandia que no debía volver a ver. La lava, en la última erupción de 1229, se había abierto paso a lo largo de aquel túnel. Tapizaba el interior con una especie de barniz espeso y brillante, en que se reflejaba la luz eléctrica centuplicando su intensidad. Toda la dificultad del camino consistía en procurar no deslizarse con demasiada rapidez por aquella pendiente que tenía 45 grados de inclinación. Afortunadamente, algunas corrosiones y abolladuras servían de peldaños, y no teníamos que hacer más que dejar bajar por su propio peso nuestros equipajes, sujetándolos con una larga cuerda. Pero lo que bajo nuestros pies era escalón, en las demás paredes se hacía estalactita. La lava, porosa en algunos puntos, presentaba flictenas redondeadas y cristales de cuarzo opaco, ornados de límpidas gotas de vidrio y suspendidos de la bóveda como arañas. Parecía que se encendían al pasar nosotros. Hubiérase dicho que los genios del abismo iluminaban su palacio para recibir a los huéspedes de la tierra. «Magnífico», exclamé yo involuntariamente. «¡Qué espectáculo, tío! ¿No admiráis esos matices de la lava que pasan del rojo oscuro al deslumbrador amarillo por degradaciones insensibles? Y estos cristales que se nos aparecen como globos luminosos». «Te vas convenciendo, Axel», respondió mi tío. «Esto te parece espléndido, muchacho. Mayores cosas has de ver. Así lo espero. Andemos, andemos». Mejor hubiera dicho resbalemos, porque no hacíamos más que dejarnos caer por nuestro propio peso por pendientes inclinadas. Aquello era el facilis descensus Averni de Virgilio. La brújula, que yo consultaba con frecuencia, indicaba la dirección del sudeste con un rigor imperturbable. Aquella senda de lava no se torcía a un lado ni a otro. Tenía la inflexibilidad de la línea recta. Sin embargo, el calor no aumentaba de una manera sensible, lo que confirmaba la verdad de las teorías de Davy, y más de una vez consulté el termómetro con asombro. Después de 2 horas de marcha, no señalaba aún más que 10 grados, es decir, un aumento de 4 grados, lo que me autorizaba para pensar que nuestro descenso era más horizontal que vertical. En cuanto a conocer exactamente la profundidad alcanzada, nada había más fácil. El profesor medía exactamente los ángulos de desviación e inclinación del camino, pero guardaba para sí el resultado de sus observaciones. Por la tarde, a cosa de las 8, dio la señal de alto. Colgamos las lámparas de algunos puntos salientes de lava. Estábamos en una especie de caverna en que no faltaba aire. Al contrario, algunas bocanadas llegaban hasta nosotros. ¿Qué las producía? ¿A qué agitación atmosférica se podía atribuir su origen? He aquí una cuestión que no traté de resolver en aquel momento. El hambre y la fatiga me incapacitaban para raciocinar. Un descenso de 7 horas seguidas no se verifica sin un gran despilfarro de fuerzas. Estaba extenuado. Oí con placer la palabra alto. Hans puso algunas provisiones encima de un pedazo de lava y comimos todos con buen apetito. Sin embargo, me inquietaba una idea. Nuestra reserva de agua estaba medio consumida. Mi tío contaba con rehacer la aguada en los manantiales subterráneos, pero hasta entonces no había aparecido manantial alguno. No pude abstenerme de llamar su atención sobre el particular. «¿Te sorprende esta falta de manantiales?», dijo. ¿Sorprenderme? No, pero me inquieta. No tenemos agua más que para 5 días. «Tranquilízate, Axel. Te respondo de que encontraremos agua, y más de la que querramos». ¿Cuándo? «Cuando hayamos salido de esta costra de lava. ¿Cómo quieres que de estas paredes broten manantiales?» ¿Pero acaso esta costra llegue a grandes profundidades? Me parece que no hemos avanzado mucho verticalmente. ¿Por qué supones eso? Porque si hubiésemos penetrado mucho en el interior de la corteza terrestre, el calor sería más fuerte. Según tu sistema.
respondió mi tío. ¿Qué indica el termómetro? 15 grados apenas, lo que es solo un aumento de 9 grados desde nuestra partida. ¿Y bien? ¿Qué deduces? He aquí mi conclusión. Según las observaciones más exactas, el aumento de la temperatura en el interior del globo es de 1 grado por cada 100 pies. Si bien ciertas condiciones de localidad pueden modificar esta cifra. Así es que en Yakutsk, en Siberia, se ha notado que aumentaba 1 grado por cada 39 pies. Esta diferencia depende evidentemente de la conductividad de las rocas. Añadiré también que en las inmediaciones de un volcán apagado y atravesando el Jenis, se ha notado que la elevación de la temperatura es solo de 1 grado por cada 125 pies. Adoptemos, pues, esta última hipótesis, que es la más favorable, y calculemos. Calcula cuanto quieras, muchacho. Nada más fácil, dije yo, disponiendo mis cifras en mi libro de memorias. 9 veces 125 pies dan 1125 pies de profundidad. Exactamente. Pues bien, según mis observaciones, hemos llegado a 10.000 pies bajo el nivel del mar. ¿Es posible? Sí, o los números no son números. Los cálculos del profesor eran exactos. Habíamos ya excedido en 6.000 pies las mayores profundidades alcanzadas por el hombre, tales como las minas de Kitzbühel en el Tirol y las de Gutenberg en Bohemia. La temperatura, que en aquel punto debiera haber sido de 81 grados, era apenas de 15, lo que daba mucho que reflexionar. Fin del capítulo 18.